No muchas personas pueden decir que tuvieron la oportunidad de mirar directamente a los ojos y ser capaces de sobrevivir como lo hizo Morgan Rowan cuando era únicamente un adolescente. El primer episodio ocurrió en 1965, 13 años antes de que el nombre de Rodney Alcalá se hiciera famoso por el programa de televisión The Dating Game y posteriormente como uno de los asesinos seriales más macabros de la historia de los Estados Unidos. Antes de meternos a fondo en el caso, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Para ese momento, Morgan tenía únicamente 13 años de edad y acababa de mudarse junto a su familia al noreste de Hollywood, en California, asistiendo a un colegio católico en donde la conocían por ser una chica muy tímida, aunque había logrado hacer una amiga. Una noche de verano, Morgan salió junto a esta amiga a Hullabaloo Club, uno de los locales nocturnos más conocidos de la época, al que incluso iban celebridades y populares bandas de música a tocar. Ese día, Morgan y su amiga esperaban en el estacionamiento para ver cómo entraban las bandas al local. Fue allí cuando su amiga le mostró a Rod, un hombre bastante mayor que ellas, de bastante altura y muy atractivo, que parecía llamar la atención de todos y todas a su alrededor. Durante el resto de la noche, Rod se mantuvo observando a las dos chicas a la distancia. Les sonreía, les guiñaba o incluso las saludaba con un ademán de su mano. En cierto punto de la noche, el grupo de Rod y las dos chicas se unieron, pero no duró mucho. Después de unos minutos, la amiga de Morgan se alejó para ir a saludar a alguien, dejándolas solas con Rod y su amigo, al que en un principio al adolescente no le molestó. El hombre era sumamente interesante y tenía un carisma enorme. Morgan inevitablemente deseaba tener toda la atención de Rod en ella y tras unos minutos de charla lo logró. Él puso su brazo alrededor de su cintura. Para Morgan, Rod estaba simplemente coqueteando con ella, lo que no sabía es que en realidad el hombre tenía otras intenciones. Un poco más tarde, el hombre tomó el brazo del adolescente para salir del bar y guiarla hacia el callejón en la parte trasera del local. Lo que sucedió allí atrás para Morgan es solo un recuerdo borroso, todavía al día de hoy. Probablemente porque Rod golpeó con fuerza su cabeza contra la pared del callejón y logró que perdiera la consciencia. Cuando finalmente la chica volvió a despertar, sintió una enorme presión en el pecho. Estaba parada derecha contra la pared, algo que Rod había logrado al empujar uno de los basureros hasta su pecho. En cuanto Morgan recuperó completamente la consciencia, notó que todo el cuerpo le dolía. Rod la había golpeado de manera brutal, sin embargo, el hombre no estaba en ningún lado. Con la adrenalina corriendo por sus venas, logró zafarse y volver corriendo al bar donde buscó al dueño, que se encontraba allí con su esposa. Fue ella quien la curó y la tranquilizó, asegurándose de que Rod no volviera a acercarse a ella en toda la noche. Por los siguientes 3 años, Morgan se aseguraría de evitar a toda costa estar en el mismo lugar que Rod. No quería saber absolutamente nada de él. El episodio le había afectado lo suficiente para que pasara una buena cantidad de tiempo sin volver a salir de noche con sus amigos, entre otros tantas secuelas que lentamente comenzó a superar. Recién 3 años después, Morgan comenzó a salir de nuevo. Tenía 16 años y era 1968, cuando una noticia volvió a cambiar su vida. A finales de agosto de ese mismo año, sus padres le informaron de que iban a mudarse de nuevo. Iban a dejar California para volver a Nueva York, algo que a Morgan no le agradó en absoluto. De hecho, la noticia le había enojado muchísimo. En Hollywood tenía sus amigos y no quería abandonarlos, aunque no parecía tener otra opción. Intentando mejorar el ánimo de la chica, unos 4 días después de su partida, sus amigos planearon una noche de fiesta para despedirse. Iban a celebrar en Sunset Strip, uno de los locales más populares de ese entonces. Como era de esperarse, esa noche el lugar estaba lleno de personas que bailaban, cantaban o simplemente quienes se encontraban disfrutando de un trago. Era el ambiente ideal para conocer a personas nuevas. Sin embargo, Morgan divisó a la única persona que no quería volver a ver. Rod estaba entre la multitud, lo que por supuesto la hizo temblar. Los recuerdos de lo que había pasado 3 años atrás seguían en su mente, por lo que naturalmente entró en pánico durante unos cuantos minutos. Aunque al verificar que Rod no se acercaba, decidió ignorar que estaban en el mismo lugar e intentar disfrutar de la última noche con sus amigos. Apenas había pasado 1 hora desde que había llegado, cuando 2 de sus amigas se acercaron. «¿Vamos todos al IHOP? ¿Vienes?», propusieron. Morgan aceptó la invitación y se dejó guiar al vehículo que utilizaban para ir hasta el restaurante de comida rápida. Sentada entre 2 de sus amigos, la chica se sintió aliviada de alejarse del lugar donde Rod estaba, aunque esto no duró mucho.
ya que cuando la puerta del conductor se abrió, fue él quien subió para empezar el camino hasta el IHOP. La chica estaba aterrada. Ninguno de sus amigos sabía quién era ese hombre y lo que había hecho años antes, y claramente aquel no era el momento para contárselo. Tensa y sin saber qué hacer, Morgan se mantuvo en silencio, debatiendo si debía salir corriendo o hacer lo que Rod, que parecía estar haciendo, y actuar como si nada hubiera pasado. El viaje hasta el local de comida fue un infierno para Morgan, que en cuanto se estacionaron bajó del coche exhaustándose, con que necesitaba ir al baño. Lo que buscaba en realidad era un teléfono público, el que encontró unos metros antes de ir al baño. Su padre tenía la costumbre de poner un centavo dentro de todos sus zapatos, de forma que si estaba en problemas pudiera llamar a casa. Así que, decidida a comunicarse con sus padres, Morgan sacó del centavo, pero se detuvo antes de llamar. Eran los últimos 4 días que tenía para pasar con sus amigos. No quería irse o arruinarlo llamando a sus padres, así que guardó el centavo y volvió a la mesa con su grupo. Al llegar a la mesa escuchó cómo Rod le decía a su grupo de amigos que él se encargaría de llevarlos de vuelta al local nocturno. Morgan simplemente escuchó en silencio sin decir ni una palabra. Después de comer, Morgan volvió a subir al vehículo de Rod, con sus amigos esperando a que ello significara el final de la noche. Sin embargo, el hombre detuvo su coche frente a una casa bastante lejos de la discoteca. «Entren, chicos, tengo una fiesta», les dijo. Los amigos de Morgan encontraron aquella idea increíble. Había música alta, gente hablando y alcohol por todos lados, así que no demoraron en aceptar y la chica en silencio los siguió, quedándose siempre cerca de sus amigos. En un punto de la noche y casi sin darse cuenta, Morgan se alejó de su grupo de amigos. De forma inesperada, Rod se le acercó por la espalda y lo obligó a ir hasta su habitación empujándola al piso. Inmediatamente después consiguió una barra de metal con la que bloqueó la puerta para que nadie pudiera abrirla desde afuera. Naturalmente, Morgan intentó levantarse y afrontar al hombre, pero en todas las ocasiones Rod volvió a golpearla. No contento con eso, sacó un cuchillo con el cual le hizo un corte en el cuello. Pensando que iba a morir allí, Morgan tuvo que ser testigo de cómo Rod cortaba su ropa con el mismo cuchillo que la había lastimado. Después de dejarla desnuda, el hombre sacó el pantalón y dejó el cuchillo en el piso solo para disponerse a abusar de ella. Morgan, que todavía era virgen, opuso bastante resistencia, pero no fue suficiente. Sus gritos nunca fueron escuchados por la gente que estaba en la fiesta. La música evitaba que alguien pudiera oírla. Sin embargo, sus amigos habían notado su ausencia, por lo que habían empezado a buscarla por toda la casa. Fue así como Mike, uno de los chicos de su grupo, llegó hasta la habitación donde Rod tenía a Morgan atrapada. Golpeó un par de veces y al solo obtener respuestas agresivas del dueño de la casa, salió para romper la ventana de la habitación que daba al jardín. Mike le ayudó a escapar, todavía semidesnuda y en shock. Su amigo literalmente acababa de salvarle la vida. Pese al susto y lo horrible que acababa de suceder, Morgan no quiso llamar a sus padres. En su lugar se dirigió hacia la casa de Mike, donde la policía llegó, aunque Morgan no tenía idea de quién los había llamado. Pero Morgan no quiso contestar a sus preguntas, no quería cooperar, y eso hizo que el oficial no reportara el asalto, aunque claramente debería haberlo hecho. Días después, Morgan se mudó a Nueva York, pero lo que había pasado seguía marcado en fuego su memoria. Se transformó en alguien problemática, ausente y sarcástica, lo que fue que sus padres le atribuyeran a la mudanza, cuando en realidad se debía al horrible ataque que había tenido que vivir. Ese mismo año, en octubre, recibió una carta. Una de sus amigas de California, que le había enviado el recorte de un periódico en el que se leía la noticia de que Rod Alcalá había abusado a una niña de 8 años y la había atacado casi hasta acabar con su vida. La noticia provocó una enorme angustia en Morgan. Se sentía responsable por lo que le había sucedido a esa niña. Creía que de haber denunciado lo que había pasado meses atrás, la policía podría haber atrapado a Rod y así hubiese evitado el abuso de la niña. Sin poder sacarse esos pensamientos de la mente, Morgan decidió ponerse en contacto con la niña y su familia para ayudarlos en el juicio. Pero para eso necesitaba descubrir qué era esa niña y su familia. Una tarea nada fácil, ya que su identidad se había protegido. La adolescente pasaba horas y horas en la biblioteca más cercana a su casa, revisando los periódicos de California, en busca de algún dato de la niña, pero en su lugar solo encontraba información sobre el hombre que le había agredido a ambas. El rostro de Rodney Alcalá, al que hasta el momento Morgan solo había conocido como Rod, aparecía en todos los periódicos, pero en ninguno de ellos se hablaba de un arresto, sencillamente porque no lo habían detenido. Rod había sido más rápido que la policía, y antes de que las autoridades pudiesen atraparlo, el hombre había huido sin dejar rastro, sorprendentemente, a Nueva York.
A finales de 1968, Miss Hoover, hija de un multimillonario de la ciudad que llevaba desaparecida 11 meses, es hallada sin vida gracias a una llamada anónima proveniente de un edificio cercano. La investigación es larga y exhaustiva, pero no conduce a ningún lado. 3 años después del ataque de Morgan, en 1971, 2 jóvenes entran a la estación policial de New Hampshire, a 300 millas de donde Morgan vive. En la misma oficina, en busca de las paredes, está la foto de un hombre con la leyenda «El más buscado por el FBI». Rápidamente se acercan al mostrador, conocen a ese hombre como John Berger, pero la fotografía dice que es Rodney Alcalá. Gracias a sus pistas, la policía de New Hampshire logró atrapar a este hombre y dar el aviso al FBI, que se hizo presente en tiempo récord. Parecía muy bueno para ser cierto, pero efectivamente habían logrado detener a Rodney al otro lado del país, a donde se había mudado cambiando su nombre a John Berger. Allí trabajaba en un campamento de chicas, adolescentes, y según lo que pudo averiguar la policía, se encontraba saliendo con la hija de la dueña del campamento, quien también era menor de edad. Por supuesto, nada de ello había sido casualidad. Alcalá había buscado trabajo como fotógrafo en un campamento para chicas, probablemente para encontrar allí a su próxima víctima. El 12 de agosto de 1971, Rodney fue extraditado a California, donde el detective Steve Hodel esperaba ansioso para cerrar el caso, y que este horroroso criminal pasara los siguientes 20 o 30 años en prisión. Lamentablemente, las cosas no fueron tan sencillas. Rod fue acusado de secuestro, abuso sexual e intento de homicidio, cargos de los que se tenía evidencia física encontrada en su casa, varios testigos e incluso la identificación por parte de la víctima. Todo parecía ir excelente. El problema fue que al momento de testificar, la niña de 8 años no pudo hacerlo. Había resultado con tanto daño cerebral por el ataque que sus padres no querían que tuviera que revivir lo que había sucedido, y en su lugar se decidió ofrecerles un trato al criminal. Si admitía ser culpable de molestar a menores, iba a reducirse su condena, que fue ridículamente corta. El juez del caso decidió darle una sentencia sumamente polémica. Debía estar en prisión por lo menos 1 año con posibilidad de extenderse a cadena perpetua, lo que significaba que después de 12 meses en prisión, Alcalá podía recuperar su libertad y si lograba convencer al Tribunal de Libertad Condicional que ese año se había rehabilitado y estaba listo para volver a la sociedad. Y lo intentó al cumplir 1 año en prisión, y aunque no le funcionó la primera vez, en 1974, después de estar únicamente 36 meses en prisión, se le otorgó la libertad condicional. Rodney Alcalá estaba libre de nuevo, supuestamente curado y en óptimo estado para volver a la sociedad, aunque pronto demostró que seguía siendo el mismo monstruo de siempre. El 20 de junio de 1979, Robin Samsoo, de 12 años, y su mejor amiga Bridget se encontraban jugando en la playa de Huntington, cuando un hombre se acerca a ellas. Este hombre alto les dice que es fotógrafo profesional y le pregunta si puede tomarles unas fotos. El modus operandi que Rod ha utilizado antes con otras chicas, se acerca con su cámara y les convence de que es profesional y quiere sacarles fotografías para una portada de revista. Bridget y Robin aceptan encantadas y comienzan a posar para la cámara del extraño. El detalle de que hay un hombre desconocido sacándole fotos a las niñas no pasa desapercibido para una vecina que estaba también en la playa. Preocupada, esta mujer se acercó a las niñas para preguntarles si todo estaba bien. En cuanto esta joven se acerca, el hombre se levanta y sale corriendo, algo muy sospechoso. Poco después de esa extraña experiencia, Robin se despide de su mejor amiga para dirigirse hacia su academia de ballet, donde sus clases empezaban a las 16 horas. Como se le había hecho tarde a su amiga Bridget, le presta su bicicleta. 1 hora más tarde, la madre de Robin recibe una llamada. Es de la academia de ballet que su hija nunca había aparecido. Marianne, la madre de Robin, llama nerviosa a la madre de Bridget para preguntarle si su hija se encuentra en su casa. Robin no ha estado en la casa de su amiga, pero la madre de Bridget le cuenta el extraño episodio en la playa que su hija le contó al llegar. Sin dudarlo, Marianne llama a la policía para denunciar la desaparición de su hija y el extraño episodio del hombre misterioso en la playa. Bridget es llevada a la estación policial, donde cuenta en primera persona el encuentro que ella y su amiga tuvieron con el desconocido. Gracias a esta entrevista, un profesional se encarga de dibujar un retrato hablado del fotógrafo que se divulgó inmediatamente a través de los medios de prensa de todo el país, que entró en alerta para poder encontrar a este hombre y a la pequeña de 12 años, una rubia de ojos azules con una personalidad dulce y amable que hacía que todos la amaran. Tras 12 agónicos días, el 2 de julio las investigaciones dan frutos, aunque es el peor desenlace posible.
El cuerpo de Robin es encontrado sin vida al pie de Sierra Madre, a 40 millas de donde se la vio por última vez. La noticia impacta no solo a la ciudad de Los Ángeles, sino a todo el país, que queda horrorizado ante el crimen tan brutal de una niña inocente. La investigación vuelve a estancarse ante la mirada atenta de toda la población. La policía no tiene siquiera un sospechoso, pese a que trabajaban más de 18 horas diarias en el caso. Parece un callejón sin salida, hasta que el detective Jenkins recuerda el caso de Rodney Alcalá. Todavía pensando en la posibilidad de que ese sujeto esté implicado en la muerte de Robin, el detective vuelve a su casa y prende el televisor en un intento de relajarse. En su canal preferido están pasando la repetición de un caso en The Dating Game, o el juego de las citas en español, algo que capta la atención del detective Jenkins de inmediato. El soltero número 1 se presenta como un exitoso fotógrafo. No es nada menos que Rodney Alcalá, intentando ganarse el corazón de la concursante, una joven llamada Cheryl. Rodney Alcalá, un criminal confeso, tuvo la arrogancia de presentarse como participante en un reality show de citas, en el que para colmo acabó siendo el ganador, pero Cheryl no estaba nada contenta con el resultado. Sus instintos le dicen que no era buena idea salir con una cita con ese hombre, así que nerviosa se comunica con la productora del programa, Ellie, para contarle sus miedos. La incomodidad de Cheryl es obvia para la productora, que conmovida ante el nerviosismo de la chica, le asegura que no tiene por qué ir a una cita con ese hombre. Ellie no lo sabe y Cheryl tampoco, pero es probable que ese gesto le haya salvado la vida. El 24 de julio, la policía arresta por segunda vez a Rodney Alcalá, esta vez por el homicidio de Robin Samsoo. Durante todo el tiempo que la policía lo había estado buscando, Rodney había estado escondido en plena luz del día, quedándose en casa de su madre, o solo unos metros de distancia de donde el cuerpo de la pequeña Robin había sido hallado. Rápidamente la policía obtuvo una orden de allanamiento para la casa de la madre de Rodney, pero lamentablemente allí no pudieron encontrar ningún tipo de evidencia que lo conectara con la muerte de Robin. Aunque sí hallaron algo que llamó su atención, el recibo de alquiler de una unidad de almacenamiento en Seattle. No hace falta decir que la policía rápidamente se dirigió hacia allí para analizarlo. Al abrir la unidad del almacenamiento encontraron la evidencia que estaban buscando. Allí Rodney había guardado los pendientes de Robin, unos pequeños aretes dorados, que fue la evidencia crucial que permitió conectar al perverso hombre con la muerte de la niña. Ya con la evidencia suficiente en encontrar de Alcalá, se acusó oficialmente en febrero de 1980. Su juicio comenzó. El tribunal estaba lleno. Marianne, la madre de Robin, estaba entre los presentes sentada junto detrás del homicida de su hija, acompañada de Tarian, su hija mayor. Años después, Marianne declararía que para ese momento se sentía vacía, ya que nada le importaba, solo vengar a su hija. En palabras de la propia mujer, tenía todo para dispararle, estaba esperando para tener la oportunidad de dispararle, quería dispararle entre los ojos, pero de pronto, mientras escuchaba el juicio, olí el champú de Robin, su calor y su presencia. La escuché diciéndome que no lo hiciera. Marianne decidió hacerle caso a la voz de su hija y dejar que el juicio siguiera su curso. Finalmente, el 30 de abril de ese mismo año, el jurado comunicó su veredicto. Consideraban a Rodney culpable. Semanas después, el juez a cargo del caso le sentenció a pena de muerte. Por fin, el infierno de todas las víctimas y sus familias parecía estar llegando a su fin. La tranquilidad, sin embargo, no duró para siempre. Apenas unos 5 años después de la Suprema Corte de Justicia de California revocó la sentencia anterior, argumentando que Alcalá no había recibido un juicio justo. Esa decisión destrozó a todos, pero en especial a Marianne, que cayó en una fuerte depresión. El asesino de su hija acababa de ser absuelto, se sentía como volver a perder a la pequeña Robin. Pese a que no recuperó la libertad, la familia de Robin debió soportar un nuevo proceso judicial en 1986, cuando el fallo volvió a ser negativo contra Rodney, a quien se le consideró culpable por segunda vez, pero no sería definitiva, ya que en 2001 se volvió a revocar la sentencia. Entre idas y vueltas, en 2003 el caso fue designado al agente Matt Murphy. Para su investigación, decidió demostrar la culpabilidad de Alcalá. El detective volvió a revisar toda la evidencia encontrada en la unidad de almacenamiento de Seattle. Para ese entonces, la tecnología había avanzado lo suficiente para que el ADN permitiera conectar a Rodney Alcalá no solo con el homicidio de Rodney Samsoo, sino también con los 4 asesinos ocurridos en Los Ángeles. El de Jill Barkov, el de Georgia Winstead, ocurridos en 1977, el de Charlotte Lamb en el 78 y finalmente el de Jill Partenau en 1979. Además, los investigadores pudieron conectarlo con otros 2 homicidios ocurridos en Nueva York, en el de Cornelia Greeley en el 71 y Ellen Hoover 6 años después.
4 de esas 6 mujeres habían sido asesinadas previo a la aparición del asesino en el reality show de citas. Después de 9 años de la última vez que había revocado su sentencia, en 2010, empezó el tercer juicio contra Rodney Alcalá. Esta vez enfrentaba no solo los cargos de homicidio por la muerte de Robin Samsu, sino también por otras 5 chicas más. La cantidad de evidencias que se tenía contra Alcalá era más que suficiente. Sin embargo, lo que más impactó a todos los que estaban allí fue la presencia de Tali Shapiro, la hija de 8 años, de la que Rodney había provocado incluso daño cerebral en 1968. Con una entereza envidiable, subió al estrado y declaró: «Mi nombre es Tali Shapiro, soy una de las primeras víctimas de Rodney Alcalá y una de las pocas que sigue viva. Recuerdo esa mañana como una cálida y soleada. Estaba usando un vestido tejido en crochet que mi abuela me había hecho. Se suponía que tenía que tomar el bus a la escuela, que quedaba solo a 2 manzanas de casa. Pero a mí no me gustaba tomarme el bus sola, así que cuando un auto se acercó, le pregunté si podía darme un aventón a la escuela. Tenía la ventanilla bajada y yo solo le hablaba desde fuera, del lado del pasajero, cuando le dije que mis padres no me dejaban aceptar aventones de extraños. Entonces, él me dijo que no era un extraño, dijo que conocía a mis padres, lo que entonces creí que era posible. Mis padres conocían a mucha gente y él se veía amable. No quería ser ruda con él, así que subí al auto. Enseguida me preguntó a qué hora empezaban mis clases y fue ahí que me di cuenta que faltaba un buen rato, así que me ofreció pasar por su casa y mostrarme un par de pósters que tenía. Ahí ya no me sentí cómoda con él, pero no tuve otra opción, más que entrar en su casa cuando llegamos, y todo eso es lo que recuerdo. Obviamente él me golpeó en la cabeza y eso fue todo». Tali se despertó de un coma meses después. No tenía ni idea de lo que había ocurrido y sus padres nunca quisieron hablar del tema. De hecho, intentaron empezar una nueva vida mudándose a Nuevo México. En 1971, cuando el primer intento de juzgar a Alcalá se llevó a cabo, sus padres se negaron a testificar para evitar que siguiera reviviendo el trauma que aquello le había provocado, lo cual, de adulta, Tali comprendía completamente. Una niña no puede lidiar con todo aquello. Además, estaban los testimonios de sus 2 ángeles de la guarda, las personas que las había salvado, un policía y un buen samaritano llamado Christopher Camacho y Donald Haynes. Fue Donald, un hombre que trabajaba en ventas, quien notó, mientras conducía, que una autolicencia llevaba una niña dentro. Confundido, decidió seguirlos hasta ver dónde iban. Cuando el hombre que manejaba se bajó con la pequeña, parecía claro que ella no quería estar ahí. Así que rápidamente buscó un teléfono público y llamó a la policía. Quien atendió su llamada fue el oficial Chris Camacho, quien en vez de minimizar su preocupación no dudó en entrar con él a la casa que había visto entrar a la niña. Tali apenas respiraba cuando la encontraron, pero los primeros auxilios del oficial de policía la mantuvieron con vida hasta la llegada de la primera ambulancia. En la escena, Camacho encontró una billetera con la identificación de Rodney Alcalá, y desde entonces ese rostro nunca salió de su cabeza. La historia que Tali y esos 2 hombres contaron en el estrado conmocionaron a todo el mundo y ayudó al jurado a su veredicto. No quedaban dudas de que Rodney Alcalá era una bestia capaz de hacer todas las cosas más horribles y perversas que alguien pudiera imaginar. Después de 30 años de perseguir a la justicia, el 9 de marzo de 2010, el juicio decretado por última vez a Rodney Alcalá como culpable acabó con la agonía de las familias y las víctimas. Pese a que este era una especie de cierre, quedaban todavía horrores que descubrirse. Después del juicio, las autoridades hicieron públicas más de 120 fotos de distintas niñas y mujeres tomadas por el asesino en serie. Esperaban que sus familias pudieran reconocerlas y así, en algún caso que hasta entonces había quedado abierto. En 2015, Kathy Thornton encontró las fotografías en internet por casualidad y reconoció en una de ellas a su hermana Christine, que llevaba más de 39 años desaparecida. Descubrir que había sido víctima del asesino del juego de citas no era algo que la aliviara, pero al menos podía dar por terminada la historia de su hermana y hacer el duelo como correspondía. Hoy por hoy, las 120 fotografías siguen disponibles para cualquier persona que quiera verlas y, con suerte, identificar a estas chicas que esperan para descansar en paz. ¿Conocías este caso? ¿Qué piensas de que se haya anulado la sentencia de Rodney Alcalá 3 veces cuando habían pruebas tan contundentes de su culpabilidad? Tali disculpó a Morgan por no denunciar lo que Rodney le había hecho antes. ¿Crees que si hubiera denunciado a ella, tal vez las demás chicas estarían hoy con vida? ¿O crees que Rodney se las hubiera arreglado para seguir cometiendo crímenes? Si llegaste hasta aquí, no puedes perderte el vídeo en pantalla. Nos vemos allí.